Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde Humanismo y Legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos, donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país. Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa más de Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio. Soy Norma Bautista y me acompaña Mayra Carvente. Bienvenidos a todos. Pues hoy tenemos un programazo. Hoy sí, ¿no? Bueno, todos son programazos, Sí, pero controversial. Claro, este es el que nos va a poner muchas cuestiones que de pronto nos van a hacer ruido, ¿no? En nuestras cabezas. Hoy vamos a estar hablando de la violencia obstétrica y tenemos una persona invitada bastante especial que nos va a estar platicando también de estos temas. Pero ¿te parece si comenzamos? Avancemos rápido para que entre la invitada, que yo ya tengo mucha curiosidad por escucharla. Pues claro que sí. Pues mira, pues vamos a partir de lo que tiene que ver con la violencia obstétrica, que es el embarazo, ¿no? El embarazo, pues, es entendido como este proceso biológico del cuerpo femenino o de las personas que tengan la capacidad de gestar y que sí va a traer muchísimos cambios en nuestro cuerpo, pero también en un entorno como social. Y aunque podríamos considerar, ¿no?, que pues las mujeres estamos diseñadas para procrear, es como que, pues, como si fuera cualquier cosa, ¿no? Pero la realidad es que sí es un proceso nada sencillo en donde no nada más es un tema de se aumenta el número de integrantes, ¿no? Sino trae todo un abordaje mucho más amplio. Se trata de, obviamente, de un derecho que tienen las personas a decidir primero sobre su cuerpo, pero también sobre cuáles van a ser o cómo se va a conformar la familia y también que se decida lo conducente en relación pues al nacimiento. Se toman decisiones a partir de pues esta posibilidad de gestar, pues se toman decisiones sobre el mismo cuerpo, es decir, cómo va a ser el proceso del parto, qué se debe de respetar, ¿no? Que eso yo creo que son de las cosas que queremos abordar en este programa, porque pues parecería que cuando nos acercamos a un servicio médico, pues nada más es como que atender nuestra dolencia, pero viene aparejado de muchas otras cuestiones y que desde ahí entender que las personas que están pasando por este proceso tienen decisiones sobre su cuerpo, aun cuando estén frente a personal médico, y este personal lo único que tiene que hacer es respetar esas determinaciones o esas decisiones que han hecho pues las personas. Sin embargo, pues lo que sabemos, o al menos podemos documentar, es que pues hay muchas mujeres que han sido violentadas mientras están en una situación especial de vulnerabilidad al momento de parir. Hay un tema que pareciera tan sencillo, el decidir sobre tu cuerpo, sobre el número de integrantes que quieres en tu familia, pero no, vas en contra también de una violencia incluso social, ¿no? Que la gente te dice, ¿por qué no tienes hijos? ¿O por qué no tienes más hijos? Y empiezas ahí a reducir este derecho sobre tu cuerpo, y pues súmale esta violencia obstétrica de la que vamos a hablar hoy. Ajá, entonces hoy justo vamos a platicar de qué va la violencia obstétrica, cuáles son las obligaciones del Estado, los derechos de las mujeres cuando están en este proceso de su vida y pues brindarles algunos datos interesantes en relación a este entendido, pues para que también se puedan defender y puedan corregirse las falencias que se cometen en los servicios médicos que las atienden. Entonces, bueno. Si nos vamos un poco a los temas de cuál es la obligación del Estado, si revisamos la normativa tanto internacional como nacional, pues vamos a ver que sí hay una protección especial, lo hemos estado platicando durante todos estos programas, en cuanto a los tipos y las modalidades de la violencia, ¿no? Ya sabemos que eso sí se protege en el ámbito nacional, pero también se ha abordado esta necesidad de sensibilizar a las personas que tienen contacto con los individuos, ¿no? Cuando son agentes de Estado y van a tener esta interrelación, pues sí necesitamos que estén altamente sensibilizados y más cuando hablamos de la parte médica, ¿no? Porque cuando hablamos un poco de obligaciones estatales, creemos que es como el policía o el Ministerio Público o el perito, pero también los servicios médicos tienen obligaciones y desde ahí, pues es importante que tomen en consideración que sí, están cuidando nuestra salud, pero eso no quiere decir que pueden pasar por encima de los derechos de las personas. Va más allá la trascendencia
que se puede dar a través de una atención médica deficiente, pues puede generar afectaciones en gran escala, ¿no? Y que cuando hablamos un poco de la atención médica ginecológica o ginecobstétrica, parecería o tenemos este ideario, ¿no? Como que todo mundo podemos tener este servicio, ¿no? Como que es nada más tengo que caminar un poquito y ahí me van a atender, pero la realidad es que las personas que pues de pronto tienen un embarazo, no es tan sencillo poder acudir a un servicio médico, también dependerá de los contextos tan diversos que puedan tener las personas, pero sí lo que tiene que hacer el Estado es allegarse, ¿no? O acercarse a esta población. No al contrario, ¿no? Como que la población se acerque a los servicios de salud, sino el Estado tiene que brindar pues estos elementos necesarios y básicos pues justamente para lograr esas atenciones médicas durante los embarazos y que en muchos contextos la desigualdad pues hace que las personas pues no tengan los insumos necesarios para tomar las decisiones que ellos de pronto en su esfera que ellos puedan tomar, ¿no? Porque parecería también que es como bueno, es que tienes que tener un método anticonceptivo. Es que debes de tener tantos números de hijos y en realidad no estamos tomando en consideración como estos elementos, ¿no? Y entonces, cuando se empieza a hacer este abordaje de los fenómenos que vienen a la par de un embarazo, ¿no? O las falencias o las carencias que podemos tener desde diferentes aristas, pues se empiezan a dar cuenta que sí tenemos un problema de violencia obstétrica cuando estas personas acuden a los servicios médicos. Por ejemplo, la Oficina del Alto Comisionado de México nos dice que la violencia obstétrica, para definirla, pues es aquella ejercida por las o los profesionales de la salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres y se trata de un tipo de violencia invisibilizada, no desapercibida, obviamente, pues las mujeres la padecen, la sienten, pero la violencia obstétrica se manifiesta de distintas maneras, incluyendo malos tratos, humillaciones, insultos, amenazas, en algunos casos sí agresiones físicas, negaciones o rechazo para el acceso a los servicios, el abuso de medicación, la patologización de los procesos naturales, entre otras formas pues más evidentes de discriminación y de desvalorización del embarazo y del parto. Y eso, de alguna forma, también nosotros lo jalamos al ámbito nacional y en particular a la Ciudad de México. Tenemos una definición que más o menos se alinea con lo que en su momento señala la Oficina del Alto Comisionado, pero si quisiéramos de alguna forma bajar las características de la violencia obstétrica, pues tenemos que someter o retardar la atención oportuna y eficaz de las emergencias en estos servicios obstétricos, más cuando estamos hablando de grupos en situación de vulnerabilidad, personas indígenas o afrodescendientes, obligar a la mujer a parir en condiciones ajenas a su voluntad o contra las prácticas culturales, cuando existan pues estos medios necesarios para la realización del parto humanizado o parto natural, obstaculizar el apego precoz de la niña o del niño con su madre sin causa médica justificada, negándole la posibilidad de cargarle o amamantarle inmediatamente después de nacer, alterar el proceso natural del parto de bajo riesgo mediante el uso de medicamentos o técnicas de aceleración sin obtener el consentimiento voluntario, culturalmente adecuado y expreso e informado de la mujer y practicar el parto por vía cesárea, existiendo condiciones para el parto natural o imponer bajo cualquier medio el uso de métodos anticonceptivos o de esterilización. Entonces, son diferentes manifestaciones de este tipo de violencia y que pues de alguna manera al reconocer la violencia obstétrica obliga al Estado a tener una política para erradicar este tipo de pues factores, ¿no? Nos queda poquito tiempo, pero de pronto, ¿cuáles serían estos derechos que consideras, Mike, que están relacionados con esta vulneración? Sí hay derechos que también pueden ser vulnerados en la violencia obstétrica y tenemos, por ejemplo, el derecho a la protección a la salud. En este entendido nos referimos específicamente a la obligación estatal de no impedir el acceso a las personas para obtener esta atención médica, además adecuada y que garantice pues un alto nivel de salud, el derecho a una vida libre de violencia, el interés superior de la niñez, el derecho a la protección de la vida en la niñez, el
acceso a la información en materia de salud. Y bueno, de aquí el derecho a la información, pues vamos a hablar de los datos personales, el acceso para recibir todo tipo de información relacionada con la atención de la salud. La información debe de cumplir con varios principios, que es accesibilidad, confiabilidad, verificabilidad, veracidad, oportunidad. Y bueno, ahorita les voy a platicar un poco más. No quiero verme tan apretada en el tiempo porque ya estamos, pues, para irnos a una pausa. Sí, sí, sí. Bueno, ya saben, ¿no? Estamos acá en Reivindicando Derechos a través de CIMAC Radio y nos pueden estar escuchando en la plataforma cimacradio.org. Y si tienen alguna duda en relación a los programas pasados, en relación a este programa, pues ya saben que nos pueden buscar a través de pues las redes sociales o del número de cabina, que es el 55 35 08 47 61. Vamos a una pequeña pausa comercial y volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 55 35 08 47 61. 55 35 08 47 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Bueno, estamos de regreso. Estábamos platicando sobre todos estos derechos o esta vulneración también que existe a los derechos en violencia obstétrica. Ya hablamos del derecho a la protección a la salud, del derecho a una vida libre de violencia, del interés superior de la niñez. Y bueno, hay un punto aquí muy específico del derecho a la información. ¿Qué comprende este derecho a la información? Porque a veces llegamos y nos dicen, no, pues es que no le puedo dar información de su expediente. Tienes todo el derecho de tener este acceso para recibir la información relacionada con tu atención médica, con tu atención de salud. Y también aquí un punto importante es que este acceso a la información en materia de salud, el expediente es único de información de datos personales. Esto quiere decir que no puede difundirse de una manera pública porque solo te atañe a ti, ¿no? Esto es algo que no puede hacerse público y pues se integra este expediente por documentos escritos, gráficos, electrónicos, ópticos, todos los documentos o todo lo que se vaya generando a lo largo de tu estadía, ¿no? Dentro del hospital, pues es tu expediente clínico y que tienes todo este derecho. Además, también acerca de cómo está tu bienestar físico, mental y social, y si la información en el expediente no se encuentra completo o no se documentan los estudios o procedimientos, se pueden provocar afectaciones al derecho a la salud. Entonces, son una serie de derechos que en algún momento las personas en esta urgencia o en esta necesidad médica llegamos a desconocer o es lo que menos pensamos, ¿no? En estos derechos, pero sí es importante saber que los tienen y que los pueden ejercer en cualquier momento. Pero bueno, también entra aquí otra rama que me gustaría que nos platicaras, no sé si llamarle rama es correcto, pero el tema de la medicina alópata y la medicina tradicional, que ya hablamos de un tema diferente a la medicina clínica, por así decirlo. Sí, es que fíjate que precisamente de donde de alguna manera tiene este cimiento la partería es de la medicina tradicional. Vamos primero con la medicina alópata, ¿no? Que es como esta que conocemos, que de pronto la característica que tenemos en este tipo de medicina es que sí va a tratar a las enfermedades a través de medicamentos, pero siempre nos va a importar la dolencia del paciente. Es decir, a ti te duele la cabeza, entonces yo trato a Mayra a partir de su dolencia, o sea, le duele la cabeza y ahí es donde empiezo yo a accionar. Sin embargo, no necesariamente me importa que Mayra trae estrés, que Mayra trae broncas en su casa, que Mayra trae muchas otras complicaciones que sí, tal vez lo que trae se manifiesta en ese dolor de cabeza, pero no me importa. Desde la medicina alópata no me importa, es solamente la parte que le duele a Mayra, eso es lo que voy a tratar. Y cuando hablamos de las medicinas tradicionales, pues se conocen también como alternativas o complementarias, pero a mí lo que me gusta mucho de la medicina tradicional es que es integral,
porque entonces sí, van a ver las enfermedades, pero de pronto lo van a entender como la forma en cómo impacta ese fenómeno que está alterando la salud en ese todo de Mayra, ¿no? Todas estas cuestiones que de pronto desde ahí implica tu alimentación, pero también tu calidad de vida, pero que si haces actividad física, tu salud emocional. O sea, acá en la medicina tradicional nos importa toda Mayra y por qué su problema de Mayra se está reflejando en En la ese dolor cabeza. de la cabeza, ¿no? Las parteras tradicionales, de pronto ya jalando esta información, este conocimiento ancestral de la partería, del el acercamiento de las mujeres con otras mujeres a descubrir a entender más bien su cuerpo y cómo el cuerpo te va dando todos esos procesos y el acompañamiento de otra mujer que conoce estos cuerpos que están pasando por esta etapa, trae mucho conocimiento. Y lo que empezaron a hacer desde la parte de la medicina alópata, cuando se empieza a configurar en instituciones y demás, se empezaron a desestimarlo y hacerlas a un lado. Por fortuna hay avances en una materia como más internacional, en donde se ha reconocido la labor de las parterías, ¿no? Como la Organización Mundial de la Salud. En nuestro país tenemos pues algunas alineaciones de los servicios de salud como la Secretaría de Salud o el Instituto Mexicano de la Salud, que sí reconocen a la partería como un elemento indispensable en temas de embarazo, de parto, del puerperio, de la atención del recién nacido. Pero pues también, como lo hemos visto desde estos programas, el que tengamos una normativa y el que tengamos ciertos lineamientos no necesariamente garantiza que las mujeres parteras puedan desempeñar su función de mejor forma, porque también a nosotras nos venden la idea de que necesitamos estar con un personal altamente especializado, que tenga, no sé, las Los incubadoras, instrumentos, todo, ¿no? Ajá. exacto. Y la realidad es que se puede ver desde una forma diferente, ¿no? Porque si lo vemos desde la parte alópata, lo que nos damos cuenta un poco es que lo ven como este tema de si fuera una enfermedad, ¿no? Que ahí tú ahorita nos explicarás, pero desde ahí lo que tenemos con la partería es una visión mucho más antropológica, de entender incluso para la partería importa incluso hasta antes de que te embaraces, ¿no? Para poder tener un embarazo más sano, este contacto directo con las mujeres en su cuerpo en el sentido de ir tocando que si el bebé viene bien, o sea, es una forma completamente diferente de un proceso. Para mí la medicina tradicional tiene otra visión, pero en relación a este tema, Mike, ¿qué visión tenemos respecto a un embarazo? Es que para complementar lo que tú estás platicando, aquí la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado en diversos instrumentos y ellos quieren dejar muy claro que el embarazo y el parto no son enfermedades. Entonces, la atención, la medicalización no tiene razón de ser, ¿no? Y dice, son mínimas las intervenciones que deberían de usarse porque pues no siempre debe de ser atendido por personal médico. Por eso es que tienen esta relevancia y esta importancia las parteras, ¿no? Porque ellas han tenido toda esta expertise, estos casos, los han atendido, saben cómo trabajar el cuerpo femenino, ¿no? Y la llegada del recién nacido. Entonces, en este sentido, pues dicen, no siempre la atención es exclusiva al personal médico y se puede contar con profesionales, porque, bueno, eso es importante, ¿no? Tienen que ser también profesionales multidisciplinarios como las parteras o las enfermeras, porque dicen, no es una enfermedad. Entonces, de aquí, pues también se tiene que desprender otro aspecto que es reconocer este tipo de violencia que sufren obstétrica, que sufren algunas mujeres y también algunos recién nacidos. Entonces, aquí yo quisiera que tú nos ayudaras y nos complementaras este punto. Sí, bueno, es que al final, como al hacer el reconocimiento de los tipos y las modalidades de la violencia,
pues entonces al notar que sí hay mujeres que cuando pasan por estos procesos son violentadas, como lo que tú también nos platicabas, pues de pronto el Estado tiene que atender porque es una de las violencias de género. Entonces, por lo tanto, tiene que aplicar todas las herramientas que tenga a su disposición. Por ejemplo, la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia reconoce y además fija ciertas atribuciones que van a tener diferentes dependencias, en particular las que tengan que ver con la atención médica, pues para poder abordar toda esta temática, pues libres de violencias, ¿no? Obviamente, cuando no logramos este estadio, se da esta vulneración, lo que corresponde es investigar, sancionar y reparar este tipo de violencias. Y desde ahí, pues tenemos que hacer este reconocimiento de que entonces no solamente se configura en hecho delictivo, no, perdón, en un tipo de violencia, sino que ahora hay que reconocerlo como un hecho delictivo. Sanciones ahí tenemos que van desde desde 6 meses a 6 años de prisión. Es una forma de pronto también de responder al Estado y acá lo que queremos rescatar un poco antes de darle esta entrada y ya para irnos a esta pausa es, si tú estás viviendo un proceso de esta naturaleza, sí hay derechos que te protegen y sí hay otra forma también de pues llevar un embarazo sin que necesariamente te estén juzgando de las decisiones que tomas, ¿no? Pero bueno, ¿te parece si hacemos nuestra pausa comercial para darle entrada a nuestra invitada? Sí, ya, la quiero escuchar. Muy bien, pues regresamos, estamos en Reivindicando Derechos, platicando sobre la violencia obstétrica. Volvemos. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Regresamos de esta pausa comercial, estamos en Reivindicando Derechos, platicando sobre la violencia obstétrica y hoy tenemos una súper invitada. Nos acompaña Aura Renata Gallegos, ella es una mujer mestiza, mamá de una niña, partera desde la tradición e investigadora. Es originaria de la Ciudad de México, encontró su camino en la partería en el Centro de Iniciación a la Partería de Nueve Lagunas, en Oaxaca, donde aprendió que apartar se aprende con las parteras y no en las escuelas. En lo que a formación académica se refiere, ella es licenciada en Historia por la Universidad Autónoma Metropolitana y maestra en Educación para la Interculturalidad y Sustentabilidad por la Universidad Veracruzana. Actualmente colabora con otras compañeras parteras y académicas para encontrar vías, esto para la continuidad de la partería tradicional como derecho cultural y como derecho sexual reproductivo de las mujeres. Ahora, muchas gracias por estar con nosotras. Bienvenida, Aura. Hola, muchísimas gracias Norma y Mayra por la invitación. Pues la primera pregunta que quisiera hacerte, porque tiene que ver con todo esto y a veces por ahí está muy confuso, ¿de qué va el tema de la cosmovisión? Mira, la cosmovisión es un concepto que viene de la antropología y trata de darle lugar y dimensión a cómo los distintos grupos humanos vivimos el mundo, cómo la sociedad occidental moderna tiene una fe tan tremenda en el pensamiento científico, como otros pueblos indígenas, por ejemplo, de nuestro país, tiene un sentido de la vida con relación a la Gran Madre Tierra y cómo ésta nos da sustento y de equilibrio. Como en el mundo árabe, Mahoma y el Corán se vuelven un constructor de civilización. Se trata de mirar cómo vemos el mundo y todas las culturas tenemos una cosmovisión. Es muy común que desde el mundo occidental se piense que los otros tienen cosmovisión y que las personas occidentalizadas ¿no? En realidad es un concepto antropológico. Acá vamos a hablar de una partera tradicional. Una partera tradicional, históricamente,
Es una mujer que va aprendiendo a acompañar a las mujeres en su capacidad y en su poder de crear la vida, ponerla en el mundo y lactarla y sostenerla y cuidarla. Que va aprendiendo con una mujer, generalmente miembro de su familia, pero no solamente, ¿no? Alguien de su comunidad, que es especialista, que tiene generaciones y generaciones y generaciones de conocimiento de mujeres para y por mujeres, y que ella va ayudando, va brevando de estos conocimientos para en algún momento tener la madurez espiritual, el conocimiento práctico para hacerse cargo y ser la responsable de atender y acompañar a las mujeres en sus procesos reproductivos, más allá de solo el embarazo, ¿no? Acá la palabra partera tradicional en realidad es un invento médico, ¿no? Aquí hay que ubicar que en realidad es el gremio médico en el siglo XX que en algún momento dice, ay, mira, estamos nosotros atendiendo partos y están ellas. Ellas todas alrededor del mundo estén en Malasia, en Mozambique, en Perú, en Italia. Todas esas que no pasan por nuestra educación son tradicionales. En realidad, hay un montón de diversidad entre todas estas mujeres principalmente, pero no solamente en nuestro país hay parteros tradicionales, poquitos, pero los hay, eh, que son un montón de cosmovisiones, maneras distintas de entender el mundo, de acompañar a las mujeres, etcétera. Los médicos dijeron que todas esas que no eran ellos, eran parteras tradicionales. Y de pronto, desde esta mirada, ¿no? Desde pues esta tradicional, ¿cómo es que se trata el cuerpo de las mujeres y que es completamente diferente a la medicina alópata? Mira, en mi experiencia, en lo que yo he ido conociendo como partera desde la tradición, no soy una partera tradicional porque no crecí en un espacio donde hubiera una partera mayor con la que yo aprendiera. En el territorio en el que yo crecí, Ecatepec, Estado de México, las parteras fueron exterminadas, ¿no? Por el sistema de salud, se les negó el derecho a atender y a las mujeres su derecho a ser atendidas por las parteras, como en toda la zona metropolitana ha ido sucediendo, ¿no? En la gran ciudad que aquí nos alberga en Violeta Radio. Eh, entonces yo tuve que hacer otro camino, no tan tradicional, para llegar a la tradición de la partería. Asentado esto, lo que yo voy entendiendo como partera es que las parteras tradicionales acompañamos la transición de las mujeres en su proceso de volverse madres, ¿no? Atienden un embarazo, atienden una incapacidad reproductiva, ¿no? La dificultad de embarazarse. Nosotras, cuando viene una mujer que quiere embarazarse y que ha buscado y que no ha logrado, pues acompañamos todo el proceso que tiene que ver con la emoción, con el deseo, con la expectativa de ser madre, con la frustración de no lograrlo, y damos recursos terapéuticos, pero especialmente acompañamos a la mujer en todos sus aspectos, y ocupamos principalmente los recursos de la Gran Madre Tierra, ¿no? Plantas, rezos, por supuesto, hacemos limpias que son fundamentales para encontrar el equilibrio. Ok, ahora, y ahí entonces, ¿en qué momento o cuándo se unen? O sea, es decir, ¿en qué casos o bajo qué supuestos ambos conocimientos se reconocen? Ay, en el ideal. Uy, qué triste. Sí, francamente, en el ideal. Mira, desde el lugar de las parteras tradicionales que yo conozco y que yo vivo, eh, se busca un apoyo con el espacio médico cuando hay una situación de desequilibrio importante, cuando hay una situación de emergencia, cuando el embarazo o el parto o el puerperio dejaron de ser saludables.
Esto que decía Norma al principio, ¿no? O sea, la Organización Mundial de la Salud va generando a duras penas y peleándose con todo el gremio de los ginecobstetras para hacer que se reconozca que el embarazo no es una enfermedad y que luego entonces, si no es una enfermedad, no necesita atención médica. ¿Cuándo necesita una atención médica? Cuando esto está desequilibrado, cuando hay una situación problemática. Y fíjate, qué curioso esto, ¿no? Porque como que por lo general, pensando acá en el trabajo y que de pronto hay alguien embarazado y lo primero que le dicen a esta persona, al área de recursos humanos, es, tienes que ir a tu atención médica cada mes, ¿no? A tu revisión médica. Pero de pronto pensando, ¿no? Que yo dijera, sí, pero yo me estoy atendiendo con la medicina tradicional. De pronto hay algo que yo pueda llegar y que tenga este reconocimiento, ¿no? Tanto a nivel, ahorita que te lo cuento, como laboral, como a un nivel más como con los médicos, decir, a ver, no vine los primeros 6 meses con usted. Por eso no quiere decir que no me estuvieron revisando. O sea, sí hay un reconocimiento también. Bueno, ya un poco nos adelantaste que no, pero si de pronto hay como el Estado ve a la medicina tradicional. Aquí es en este tipo de ejemplos en donde es innegable que no hay un lugar para las medicinas tradicionales dentro del Estado. Y mira, en el proyecto histórico de los estados nacionales modernos, como los conocemos hoy en día, como se construyeron en el siglo XIX, la medicina de la cosmovisión médico-hospitalaria crece junto al Estado, ¿no? Entonces, el Estado tiene a sus secretarías de salud y estas secretarías de salud siempre son dirigidas por médicos alópatas. No pueden ser dirigidas por otro tipo de expertas en salud, porque son la única medicina que reconocen con validez. Si tú no pasas por sus espacios universitarios, que son como sacramentales, Ujú. no tienes una voz válida para ellos, ¿no? Entonces, tú no puedes llegar con una nota de que fuiste con la partera y que por eso no viniste a trabajar. Tienes que ir a la institución médica. Es la única que van a reconocer como válida. Y ahí empezamos a reconocer cómo, cómo hay una obligatoriedad en el derecho institucional de acudir a esa medicina. Y es eso lo que hace que nosotras somos las alternativas y peor, el que menos me gusta, el de las complementarias. ¿Complementarias a quién? O sea, somos la costilla. Esto es un desarrollo histórico, ¿no? Así ha sido y necesitamos transformarlo. Mm, Tú, cuando hacías la exposición de esta investigación que bella y nutridamente ustedes hicieron, Mayra y Norma, decías, las mujeres tienen derecho a la atención médica durante el embarazo. Sí, no, pueden elegir no tenerla. Tienen derecho a acceder a ella, pero no es obligatorio. Dentro del sistema de salud, tienen una política que va en contra de los derechos reproductivos de las mujeres. El tema de los derechos reproductivos, el tema del derecho a la libertad reproductiva se ha ido discutiendo en los últimos años en nuestro país en la Suprema Corte de Justicia, a partir del tema de analizar la libertad para elegir si continuamos o no nuestros embarazos, ¿no? Ujú. Pero esta libertad reproductiva va muchísimo más allá. Va sobre nuestra libertad de elegir cuándo, dónde y con quién parir. Va conforme al derecho a elegir si quiero mantener mi capacidad reproductiva o si quiero dejar de tener esta capacidad reproductiva. Tiene que ver con mi decisión a cómo regulo mi capacidad reproductiva. A si quiero tener un implante o si quiero contar mis días, a si quiero usar condón. Este
este reconocimiento de nuestra libertad reproductiva también pasa por elegir si quiero la atención de una partera, de un ginecobstetra, si quiero ir al seguro social o no quiero ir al seguro social. Y esto desde ese otro lado tendría que ser un ejercicio de aceptación. ¿Cómo usted lo está haciendo? Ah, ok. Y tomo nota. Es ahí en donde necesitamos que el cuerpo médico, y con cuerpo médico me refiero también a las personas de la administración, ¿no? A las que te piden tus sellos, ¿no? Que revisan el carnet y dicen, oiga, usted no ha venido, ¿no? Reclamarte por no haber venido a consultas de embarazo es un ejercicio de violencia obstétrica desde mi punto de vista. Entonces, ahorita que nos estás platicando todas estas, pues sí, llamarlas críticas, ¿por qué no? ¿No? Son unas críticas hacia esta obligatoriedad que tenemos. ¿Tú qué opinas de los requisitos contenidos en la ley para regular la labor de la partería? Qué bueno y dónde encuentras áreas de oportunidad. Hay una nueva regulación, ¿no? También ahí comentabas. Sí, estamos justo en un punto de inflexión que se enlaza con una política de mediana duración, me refiero a medio siglo, ¿no? De políticas hacia las parteras tradicionales y hacia las mujeres, ¿no? Aquí hay que ubicar que vamos enlazadas. Lo que va hacia las parteras va hacia las mujeres todo el tiempo, y lo que va hacia las mujeres va hacia las parteras también. El mes pasado, el 4 de marzo, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva norma, la norma 020, que su título es para establecimientos de salud y el reconocimiento de la partería en la atención integral materna y neonatal. Una pelea grande que han tenido las maestras es el reconocimiento. Y entonces esta norma toma una palabra que es fundamental, que es una herida colonial histórica en la historia de las parteras de nuestro país, y la retuerce. Esta norma lo que plantea es que hay dos grupos de parteras y otras que son no parteras en nuestro país, y busca regularlas. El casi gran acierto de esta norma es... me quedan 3 minutos. Ok. El gran acierto de esta norma, casi gran acierto, es que dice que las parteras tradicionales no pueden ser reguladas por el sistema de salud, que no tienen que ser capacitadas, que no pueden ser utilizadas como voluntarias, es decir, como trabajadoras no pagadas del sistema de salud, porque el sistema de salud usó a las parteras para hacer un montón de trabajos dentro de las comunidades sin darles un pago a cambio, les daban una compensación, y las parteras no tenían en realidad derecho a decir no, porque si no cooperabas con el centro de salud, entonces había represalias. ¿Y cuál era la represalia mayor, que sigue siendo el mayor problema de las parteras tradicionales en nuestro país? Es el acceso al certificado de nacimiento. Este documento es indispensable para acceder al acta de nacimiento. El certificado te lo da el servicio de salud y tú lo llevas al registro. Entonces, lo que ha hecho el sistema de salud para impedir que las parteras trabajemos, porque no les gustamos, porque creen que las mujeres solo están seguras bajo su cosmovisión, porque su cosmovisión les impide reconocer otras, porque están bien limitados en esa área. Lo que han hecho es negarle el certificado o a las parteras para que se los den a las familias, o a las familias y las regañan y las hacen dar un montón de vueltas para darles un documento que es fundamental para ser ciudadano mexicano, para que nuestros bebés puedan ejercer su derecho a la identidad. Una violencia institucional brutal. Entonces, mientras la Secretaría de la Salud dice las parteras tradicionales indígenas,
y afromexicanas van a atender conforme a su cosmovisión y a nosotros nos toca no meternos. También dice que voluntariamente van a poder entrar al Registro Nacional de Parteras, que es indispensable para que te den certificados de nacimiento. Entonces, ¿cuál es el reconocimiento? Entonces, dejas de tener coacción, les quitas el poder a tus médicos y a tus enfermeras que han estado torturando a las mujeres y a las parteras durante 5 décadas, ¿o no? Porque es voluntario, pero sin tu voluntad no puedes tener los certificados. ¿De qué se trata? Otra cosa que hace la norma, cierro, es que dice que las parteras tradicionales solo son indígenas o afromexicanas. ¿Qué pasa con las mestizas? ¿No existimos? Pues lo que dice es que nosotras podríamos ser reconocidas como personal no profesional autorizado para dar servicios. Esto quiere decir que nosotras no podríamos tener aprendices, porque quien va a reconocernos es la Secretaría de Salud, no nosotras entre nosotras, no nuestras comunidades entre nosotras. Y la otra cosa interesante que hace la norma es darle figura y forma y lugar jurídico a las parteras profesionales que pasan por sus espacios de enseñanza. Enfermeras, parteras técnicas, y que va a ser lugares independientes de los hospitales para que desde la atención pública se atiendan partos. Eso puede ser interesante, pero genera una oposición profesional tradicional que hasta donde yo voy analizando junto con otras compañeras, vuelve a fortalecer la política en contra de la permanencia de la partería tradicional en nuestro país. ¿Les parece si hacemos una pequeña pausa comercial y ahorita seguimos platicando? Porque justo esto que nos estás mencionando tiene relación con otra pregunta más, pero vamos a una pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos, estamos hablando sobre la violencia obstétrica con nuestra invitada, Aura Renata Gallegos. Vamos a una pequeña pausa, regresamos, por favor. Regresamos de esta pequeña pausa comercial. Estamos en Reivindicando Derechos, platicando sobre violencia obstétrica con nuestra invitada, ahora Renata Gallegos. Estábamos platicando de esta nueva norma, pero me gustaría saber, en la anterior normatividad se hablaba de esta insistencia de que las parteras tuvieran capacitación técnica como para validarla en la medicina alópata. ¿Esto un poco cómo se pasa en esta nueva ley? Mira, en sentido estricto, la nueva norma, la 020, plantea que no se puede capacitar a las parteras tradicionales, que en su concepto, otra vez, serían indígenas y afromexicanas, y que el personal de salud tiene la obligación de invitarlas a encuentros de conocimientos mutuos. En ese sentido, ya no habría una obligatoriedad de las parteras por entrar a estas capacitaciones, y en el sentido profundo se esperaría que esto sea en reconocimiento de que estas capacitaciones no tenían que ver con evaluar si había la capacidad técnica, sino que tenían que ver con negar la validez de los conocimientos tradicionales, porque hacemos las cosas distintas. Les voy a poner un ejemplo que es muy sencillo. Cuando empezaron las capacitaciones hace 50 años y hasta hace 10 años, la instrucción era que al nacer bebé había que cortar inmediatamente el cordón umbilical. La mayoría de las parteras de nuestro país, y aquí quiero subrayar parteras, porque no hay una forma de hacer partería tradicional. Habemos un montón de culturas en este país, indígenas, afros y mestizas. Entonces, la gran mayoría de las parteras esperamos o esperábamos a que naciera la placenta para separar al bebé de la placenta. Entonces teníamos al bebecito con su cordoncito y su placenta, y entonces lo separábamos.
no teníamos prisa. Entonces, en las capacitaciones se les dijo que no, que eso se tenía que hacer rápido, que se tenía que hacer con una tijera esterilizada. Y esto hoy sabemos que hace que los bebés no tengan como un 30% de su sangre que está en la placenta, que les cueste más trabajo respirar y que lleguen al mundo sintiendo ahogo. Ay, qué estrés. Sí. Entonces, la Organización Mundial de la Salud hace sus investigaciones, dicen, oh, por Dios, nuestra práctica ha estado mal 150 años, hay que esperar a que deje de latir el cordón. 2 o 3 minutos. Se cambia la norma de atención del parto, que es la norma 007. Y entonces se estipula que hay que esperar 2 o 3 minutos. Entonces, se cambió la práctica de muchas parteras tradicionales para que se atendiera como atienden los médicos, de acuerdo a sus normas. Norma que tienen que practicar las ahora llamadas parteras profesionales. Es decir, no seas quien eres, no ejerzas conforme tus conocimientos, tienes que atender como nosotros porque es la única norma válida. Eso son y han sido las capacitaciones. Ahora las parteras tradicionales indígenas y afros sí son reconocidas por su comunidad y si pasan por el filtro institucional van a poder evitar estas capacitaciones en sentido estricto, porque a nivel de territorio siempre puede haber un médico que está ahí encima y usted ¿por qué no ha venido? No sé qué, y como de alguna manera tienen poder, pueden estar enchinchando, la verdad. O sea, eso la Secretaría de Salud tiene que decir cómo le vamos a hacer para evitarlo. Pero para las parteras mestizas nos sigue poniendo en ese lugar de capacitación. Seríamos personal no profesional, como antes también eran las parteras indígenas, pero esa figura se nos quedaría a nosotras y nosotras sí tenemos que tener 40 horas de capacitación anual y atender como dice la norma, es decir, como dice su cosmovisión, no la nuestra. Es decir, borrarnos. Que nosotras no hagamos las cosas como sabemos, como nos enseñaron nuestras maestras, como sus maestras les enseñaron a ellas. Que la sabiduría, el conocimiento de mujeres para mujeres que cuidan mujeres no esté en nuestras manos, sino que ejerzamos como ellos dicen. Esta política no cambiaría para las parteras tradicionales mestizas. Ay, qué triste. Sí, triste, interesante. Y la verdad, ahorita que estás platicando todas estas especificidades que lleva el ser partera y estos obstáculos, quisiera hacerte una pregunta, una última pregunta, que desde lo personal, mi respuesta ya la tengo por lo que respecta a mí como mujer y como mamá de una mujer que es el informarme. Pero ¿cómo ayudamos desde el acceso a la justicia? ¿Qué nos toca hacer en diferentes roles, ¿no? Como ciudadanos, como autoridades, como defensores. Por eso yo te decía, como mujer y como mamá, tengo que informarme, porque lo que nos acabas de platicar, créeme que, ¡pum!, ¿no? Me abrió muchísimo la mente, mis ideas, porque traemos muchas ideas también que nos van heredando nuestras mamás, ¿no? Al respecto. Primero creo que ahí vamos, lo vamos haciendo, ¿no? Desde el movimiento feminista estamos haciendo un ejercicio muy importante por retomar el ejercicio de nuestra libertad. Eh, Pienso que eso es fundamental, que tenemos que alimentarlo y alimentarlo desde chiquitas, ¿no? O sea, mi hija mi niña tiene 8 años, casi 9. Hace 5 años decía que ella quería adoptar, que ella no quería parir, hija de partera, imagínense. Bueno, ella sí se va dibujando las posibilidades. Ahora dice otra cosa y cuando nos plantean las niñas, es que cuando yo sea mamá, ¿vas a querer ser mamá? Órale, ¿no? Y abrir la pregunta. Así es un deseo que tú tienes, ¿no? Evitar el ejercicio de la maternidad como algo
que forma parte del ser mujer per se, porque estos somos y tenemos que ejercer esta capacidad reproductiva que tenemos. Pienso que justo ahorita nosotras nos estamos preguntando qué hacer, porque cuando una norma está puesta, estamos viendo si nos tenemos que ir al amparo, por ejemplo, si podemos hacer que el gobierno la baje. Muchos grupos de parteras tuvimos ciertos diálogos con Secretaría de Salud y hicieron esto, ¿no? Hicieron esto. El cuerpo médico tiene muchos problemas para reconocer la validez, la agencia de las mujeres y de las parteras. ¿Qué más podemos hacer? Si eres una mujer que está embarazada y que quiere parir, que no quiere verse forzada a tener una cesárea, hoy día estamos sobre el 50% de cesáreas, eso es violencia obstétrica, ¿no? No deberíamos pasar del 15%. Hay un montón de mujeres que llevan cicatrices, que son heridas mayores, que serían de cárcel, que no requieren. ¿Por qué? Porque no hubo una buena atención que facilitara el parto, ¿no? Y entonces la misma atención médica provoca la necesidad de las cesáreas o se inventan excusas para decir que la mujer necesita cesárea. Entonces, si una mujer está embarazada y no quiere tener una cesárea innecesaria, yo lo que le diría es, llega lo más cerca del nacimiento que puedas al hospital. No llegues al principio, porque al principio te van a costar. Y si te acuestas, no solo los dolores van a ser mucho más fuertes y mucho más incontrolables, sino que vas a dificultar que tu bebito nazca. Porque parir acostada es algo que solo se le ocurrió a los médicos que no paren. Dificulta el parto, crea emergencias obstétricas que necesitan una cesárea. Si somos compañeras feministas, si somos mujeres en lo general, yo llamaría a que no demos por sentado que hay que ir a un hospital. Que vayamos abriendo nuestro corazón y nuestra confianza a la posibilidad de parir en casa, en nuestros propios términos, en donde nosotras somos las que mandamos. Claro. Abrirnos a la posibilidad de que nuestras hijas y nuestros hijos no tengan que llorar al nacer porque tienen frío y están naciendo en un ambiente hostil. La mayoría de los bebés que nacen en casa no nacen, no lloran al nacer. Buscan a su mamá y su mamá abre los brazos y los recibe. Es así. La mamá requiere a su bebé, el bebé requiere a su mamá y esa es una libertad que con mucha mayor facilidad tenemos en los partos en casa atendidos por parteras. Les llamaría a retomar el té de manzanilla antes de una pastilla cuando les duele la pancita, ¿no? Les llamaría a recordar y a poner en práctica la medicina de las plantas que está en la mayoría de nuestras familias. Que reconozcamos la validez de otros conocimientos y que revisemos cómo está nuestro racismo antiindígena, porque eso atraviesa la relación con las parteras tradicionales, ¿no? Así como desde los feminismos vamos revisando las compañeras y nosotras mismas cómo el machismo está instalado en nosotras, también tenemos que revisar nuestro racismo antiindígena, ¿no? Porque pareciera que los conocimientos que vienen de la tierra solo son válidos cuando pasan por el tamiz de la ciencia. Y tiene lógica, vamos, o sea, nos metieron a la primaria y ahí solo el conocimiento científico era válido. No es la institución que niega la diversidad cultural de nuestro país. Y de ahí venimos. Y quienes venimos de familias campesinas nos mandaron a la universidad para que dejáramos los conocimientos de la tierra, ¿no? Reconocer que tenemos fracturas grandes y reconocer también que tenemos un conocimiento heredado gigante.
y que ese va a florecer. Son como semillas que se tiran en un baldío. Luego llegan y se florecen, ¿no? Yo creo que eso podemos hacer. Estar atentos, puede ser que los grupos de parteras llamemos a ciertos apoyos de parte de la sociedad civil para tratar de que Secretaría de Salud baje esta norma o cuando menos lo referente a las parteras tradicionales que se ciñan a lo que les corresponde, que es a quienes egresan de sus universidades, ¿no? Que lo pongan allí. Todavía lo estamos revisando y creo que la otra cosa que podemos hacer es reconocer, no se me viene la idea, háganme otra pregunta. Pues mira, más bien nosotras te agradecemos mucho por este espacio, por habernos aclarado muchas dudas. Digo, es muy poco el tiempo para todo Un este tema tan conocimiento, grande. sí, y todo este conocimiento y saberes que tú traes. Simplemente te doy las gracias y te abro las puertas de reivindicando derechos para cualquier otro pues tema que podamos desarrollar. Y aclarar, yo creo que esta información le va a servir mucho al auditorio y con lo que yo me quedaría es que al final también la resistencia se puede hacer a través del cuerpo, ¿no? Y yo creo que eso puede ser una gran diferencia para nuestro propio conocimiento, para el conocimiento de la partería y cómo eso nos puede regresar ese poder y de alguna manera me quedo también con esta idea que mencionas que al final el regular que no haya violencia obstétrica solamente es un temita de un trasfondo enorme que hay en esta cuestión. Entonces, pues también lo dejamos también ahí al auditorio. May, no sé si tengas algo con qué cerrar con estos últimos minutos, segunditos. Agradecerle mucho, Aura. Te agradezco mucho todo tu conocimiento, tu expertise y el que nos hagas abrirnos a otras ideas y también el interés que hoy tengo por informarme más sobre el tema. Gracias, Aura. Muchísimas gracias, Mayra, muchísimas gracias, Norma. Ya logré estructurar lo que quería decir al final, gracias a ti, Norma, que es que la libertad se ejerce y los derechos se ejercen. No tenemos que esperar a que la Secretaría de Salud reconozca que las parteras tradicionales mestizas existimos para que podamos seguir trabajando y para que las mujeres acudan a nosotras. El certificado de nacimiento se los van a otorgar porque es su derecho. ¿Puede ser que les pongan un par de vueltas? Sí. Y pariste en tus términos, en el ejercicio de tu voluntad. Con respecto a la violencia obstétrica, bueno, las parteras hemos estado diciendo desde hace un buen tiempo que se tiene que reconocer como violencia obstétrica el obstaculizar el acceso a las parteras de parte del sistema médico, ¿no? Ese también es un ejercicio de violencia obstétrica. Obstaculizar, estigmatizar nuestro trabajo es ir en contra de la libertad reproductiva de las mujeres y es nuestro ejercicio, es nuestro derecho. Nacimos con este poder y no más nos toca ejercerlo, la verdad. Y pues nada, muchísimas gracias. No, pues a ti, pues no nos queda más que despedirnos. Nos vemos en la siguiente semana en un programa más de Reivindicando Derechos. Recuerden, ahí están pues los datos de contacto y pues no nos queda más que despedirnos. Cuídense mucho. Bye, bye. Esto es Reivindicando Derechos, un programa de CIMAC Radio donde tu voz es poder y eje de acción. Desde humanismo y legalidad, un espacio seguro y libre de estereotipos donde víctimas, expertos y autoridades fijan posicionamientos para garantizar el acceso a la justicia de mujeres e infancias en nuestro país.